Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva etapa de La Pepa, el programa donde ahora buscamos analizar y desmentir los mitos que día a día rondan la información y los hechos que son de interés para la ciudadanía. Hoy quisimos hablar del Bronx, de ese operativo que un año después de haberse realizado todavía despierta muchas controversias. Hay gente que lo aplaude y dice que era necesario, pues no se podía permitir una república independiente en el centro de la ciudad, y otra gente que critica muchísimo la forma en cómo se hizo. Mucho se ha dicho de la toma que hizo en 2016 el distrito a la denominada calle del Bronx. Para el alcalde Enrique Peñalosa era necesario poner fin a esta zona, a la llamada por él la República Independiente del Crimen, donde con facilidad se entraba, pero difícilmente se salía. Tenemos que ser claros de que además las cifras muestran de manera contundente que en todo el sector de Mártires la disminución en la criminalidad ha sido enorme. La disminución en los homicidios, la disminución en las lesiones personales, la disminución en los hurtos. Pero para los críticos era necesario contar con un acompañamiento institucional más fuerte para los habitantes de la calle, quienes finalmente son las víctimas de estas cadenas sin fin de la droga y la delincuencia. El problema es que fue una estrategia solamente desde la seguridad. No hubo un componente de recuperación social del territorio y no hubo un componente para los llamados territorios colchón. Se hizo fue trasladar, se desbarataron algunas estructuras criminales en el sentido de que no se les permitió operar, pero el mercado se trasladó. Para este operativo fue necesaria la participación de alrededor de 3.000 miembros de la policía, el ejército y la fiscalía, quienes entraron armados por completo. No obstante, no se registró ninguna víctima. 11 delincuentes fueron capturados, entre ellos 2 líderes de las organizaciones criminales. En realidad, una cifra muy por debajo de lo que esperaban las autoridades. Además de golpear a la mayor olla de microtráfico en la capital, el propósito fue rescatar a los miles de habitantes de calle sumidos en la drogadicción, muchos de ellos usados por los denominados ganchos para mover este negocio. El ICBF, la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Salud atendieron a 130 menores de edad y otras 595 personas en condición de vulnerabilidad que entraron a recuperación. Actualmente muchos mantienen el proceso, otros no lo han logrado, convirtiéndose esta en una de las principales críticas y fuentes de invención de los mitos que durante este primer año rodearon la intervención. ¿Dónde están los habitantes de calle? ¿Se trasladaron a otro lugar? Hoy en La Pepa analizaremos este operativo y todos los mitos de los que hoy hablan los bogotanos. El operativo del Bronx fue un impacto mediático y por supuesto fue blanco de muchos mitos que hoy, un año después de ese operativo, siguen dando vueltas. Juan Esteban Levín, el subeditor de La Silla Vacía, nos cuenta cuáles son algunos de esos mitos que están rodeando la operación del Bronx y qué opina la gente en nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos a esta nueva sección de La Pepa, en la que el detector de mentiras de La Silla Vacía llega acá, a Canal Capital, para ayudarles a saber qué cosas son ciertas y cuáles son falsas de las que se dice en la ciudad. Cada semana les preguntaremos en redes sociales sobre 5 mitos del tema de la semana, que esta semana fueron, porque ya lo hicimos, la intervención o toma del Bronx por parte del distrito hace poco más de un año. Les preguntamos y al final del programa el detector de mentiras les cuenta si es cierto o falso para ayudarles a tener una visión más real de lo que ocurre. Entonces arrancamos presentándoles los 5 mitos que hicimos esta semana. El primero, que ya tenemos acá en pantalla, ¿es cierto que la intervención del Bronx solo movió las ollas a otras zonas? Así votaron ustedes o quienes quisieron hacerlo en redes sociales. El 82% de las más de 600 personas que votaron creen que sí, que ese fue el efecto básico, solo movió las ollas a otras zonas. El 18% no. Eso nos muestra que para la mayoría de las personas que votaron, la intervención del Bronx básicamente tuvo un impacto pequeño porque las ollas se fueron a otro lugar. El detector les contará más adelante si eso es cierto o no es cierto. Pero pasemos al segundo mito porque son 5. La alcaldía envió a los indigentes del Bronx al Sumapaz. ¿Qué opina la gente que votó de esto? El 51% cree que sí, el 49% cree que no. De los 5 mitos que tuvimos esta semana, este fue el que dejó a la gente en más duda, 51-49. ¿Será que sí los mandó al Sumapaz? ¿Será que no los mandó al Sumapaz? Se los vamos a contar más adelante. Pasemos al tercer mito. El tercer mito dice que al Bronx solo llegaron policías,
pero no llegó el Estado. ¿Qué opinan las personas que votaron en redes sociales? El 72% cree que sí, que solo llegaron policías y no llegó el resto del Estado. El 28% en cambio cree que sí llegó. Esto muestra que para la mayoría de las personas fue básicamente una intervención de seguridad y punto, que solo llegaron policías. El detector de mentiras descontará si esto es así o no, o hasta qué punto. ¿Cuál es el cuarto mito? Nuestro cuarto mito es que tras la intervención del Bronx bajaron los homicidios. ¿Qué cree la gente que votó? Cree lo contrario del anterior, básicamente. Solo 1 de cada 3, el 33% cree que sí, que tras la intervención bajaron los homicidios. El 67% cree lo contrario. ¿Es esto cierto? ¿Realmente no tuvo un impacto importante en algo tan fundamental para la vida y la convivencia como es que no haya homicidios en la ciudad o que haya menos? Les contará el detector de mentiras en unos minutos. Y llegamos al quinto, al último mito. El último mito dice que ni el 10% de los indigentes pudieron rehabilitarse después de la intervención. ¿Qué opina la gente? ¿Qué es lo que cree? La mayoría de la gente cree que sí, que ni el 10% de los indigentes pudieron rehabilitarse, o eso votó el 64%. Solo el 36% cree que no, que el 10% o más logró rehabilitarse. En esta nueva etapa de la Pepa le moveremos la silla a los personajes detrás de la noticia. Esta vez quisimos irnos para el Bronx, pero no hablar con los políticos o a los expertos que han estudiado desde la academia este tema, sino con los habitantes de calle, los que vivieron en carne y hueso lo que sucedía ahí. Pero también quisimos que no solo hablaran de su relación con las drogas, sino también de política, de lo que esperan de la revocatoria del alcalde, qué opiniones tienen de lo que debería suceder en ese espacio, que fue causa de muchos miedos de ellos y que hoy en día es una oportunidad que puede fracasar o no. Vamos al Bronx. Hola, estamos aquí en el corazón del Bronx, un año después de la intervención de este barrio por parte del distrito de Bogotá. Estamos aquí con 4 exhabitantes de la calle para discutir con ellos sobre la ciudad, sobre su vida, sobre el alcalde. Comenzamos presentando a nuestros invitados. Mi nombre es Camila Morales Peña, tengo 19 años, tuve riesgos de habitar en la calle, probé las drogas, el alcohol, pero pues ahorita estoy en un programa justamente de la alcaldía que se llama IDPROM. Estoy formándome como artista y como persona, estoy muy feliz porque pude salir adelante. Hola a todos, mi nombre es Luis Rodríguez, soy skinhead, artista circense desde hace más de 12 años, conozco ollas de toda clase y del país, conocí el Bronx, lo habité y orgulloso de estar aquí para decirles que eso está muy bacano. Hola, mucho gusto, mi nombre es Terry, soy un chico transgénero, habité en el Bronx casi 8 meses, pero casi 7 años venía consecutivo a comprar drogas. Hoy en día miro y veo esto alrededor y me doy cuenta que hay más oportunidades de vida para las personas, habitantes de calle. Me siento hoy orgulloso de saber que dejé la droga y que estoy acá parado para darle un mensaje a las personas que de pronto están consumiendo y decirles que sí hay otra oportunidad de vida. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Bonilla, soy cantante de rap, tuve la oportunidad de haber salido en la intervención de Cartucho. Hoy en día trabajo como servidor en IDPROM, recuperando a los jóvenes del Bronx, porque Bogotá es una Bogotá cultural, donde por medio del arte y lo urbano podemos sacar muchas cosas a favor. Tervin, comencemos contigo. Ubícanos un poco en dónde estamos, de qué se trataba este lugar en ese momento. Estamos ubicados exactamente en una rocola que se llamaba Villares, que era una de las que más se llenaba, por decirlo así, en este lugar. ¿Qué pasaba acá? ¿Por qué no nos tratas de describir un poco la escena que sucedía día a día en este lugar que era una discoteca? Vemos atrás de cámaras lo que se conocía como la L y justo enfrente esa calle del Bronx. ¿Qué pasaba acá todos los días? ¿Cómo era un ambiente acá cotidiano? Pues algo que tenemos que tener en cuenta es que la farra duraba 24 horas, o sea que los negocios estaban abiertos 24 horas al día. Se dividía en 2 sectores, por decirlo así, porque el Bronx siempre permaneció cuando estuvo el Cartucho. Cuando desalojaron a las personas del Cartucho, muchas de ellas se dirigieron a la L, que lo tenemos aquí a este lado, y el Bronx es esta calle de acá. La L como tal se ve como una L, eran ollas diferentes y tenían diferentes administradores, igual que el Bronx.
¿Y cómo era esa relación de las dos, digamos, de los dos sectores, de los dos territorios? Se supone que cada uno tenía sus reglas, normas y ellos las respetaban, entre ellos mismos las respetaban. No se metían el No. uno con el otro. No. ¿Cómo eran esos acuerdos territoriales? No lo sé, la verdad no lo sé, no tengo conocimiento de eso. Bonilla, hace un año tú saliste de aquí y ahora vuelves. ¿Cómo te Claro, sientes volver? Es algo grande, para mí dentro de mi corazón siento una emoción muy grande porque pues de estar uno mal, de ver que uno estaba en estos lugares dejando su vida, porque dejaba su vida. No solo lo material, porque lo material uno lo consigue, sino dejando algo más como espiritual, ¿me entiende? Y volver acá y saber que uno está bien y que ve a sus amigos bien y ya no están por acá menospreciándose, es algo... ¿Y tú, Bonilla, cómo te sientes? Es difícil para uno como persona volver a un lugar de estos donde muchos de los amigos los ha visto caer acá, los ha visto llegar a un punto donde no les importa el perder su familia, deteriorar su salud, pero a raíz de esto ya ver que de radicalmente se tomó un cambio hacia esto, para mí es importante porque yo vengo de un proceso antiguo que es el desalojo que se hizo en el Cartucho. Mi proceso fue arduo hasta lograr el punto de convertirme en un ejemplo y hoy en día trabajar como focalizador social. De lo que hago es sacar estos pelados. Fueron muchos años intentando sacar pelados de acá, pero por las condiciones, los permisos, las entradas, que eso no lo puede hacer cualquiera, que era imposible. Hasta ahora que estamos tratando con la intervención que se logró, una acogida total con los pelados, de tratar de cambiarles sus vidas, brindarles las oportunidades que el distrito tiene y lo más importante, devolverles un poco de su vida, de la sonrisa que la calle les quitó. Camila, tú eras de esas jóvenes que estuvo todo el tiempo en riesgo de terminar chupada, digamos, por este sector y ahora que finalmente saliste, ¿qué significa para ti volver a la calle en otras condiciones? Yo creo que lo principal y lo más importante es la familia. Ver cómo que la familia otra vez te toma en cuenta, te abraza, por así decirlo, que no te hace el feo, que no eres como, me importa que esté por fuera, que no me importa qué esté haciendo. Más que todo es mi mamá y mi hermano, que eran como, que son toda mi vida. Pues verle la cara de decepción cuando tú te dejas llevar por vicios, por trago y todas esas cosas. Yo creo que lo mejor es la aceptación luego de la familia. Luis Alberto, usted ha estado en muchas ollas como la que estuvo acá. Usted viajó por el país de olla en olla y esto es como un ejemplo de una cosa particular que se replica. ¿Cómo ve, digamos, esto como un ejemplo de que podría pasar en otros, o cosas buenas y malas también, que usted diga, no, eso no debería volver a pasar de la intervención misma? Bueno, pues yo creo que en cuanto ponemos ejemplos de otras diferentes ollas, yo creo que la de Bogotá tenía una magnitud bastante grande, era una de las peores, ¿sí? En cuanto a cosas que sucedían internamente, que las cuales no se hablaban por fuera. Lo bueno es esta intervención, o sea, tocaba hacerla, y muchos alcaldes, digamos, de otros lados, de otros municipios, de Medellín, de Cali, no tienen el valor suficiente para hacer eso. O sea, como decir, vamos a acabar con esto y vamos a meternos, vamos a sacar a todos ellos porque ellos no pueden estar acá, porque ellos no pueden hacer lo que prácticamente decirlo se les da la gana, ¿sí? Entonces, por ese lado es supremamente bueno. Lo que no gusta de las ollas es que la gente se hace la que no es con ellos. Entonces no hay un sentido de pertenencia bajo el problema, ¿sí? Y eso es lo que genera que ellas sigan ahí, genera esa rentabilidad y que surjan. Ok, bueno, pues podríamos hablar horas sobre la vida que tuvieron aquí, sobre la vida que han tenido desde que hubo la intervención, pero en realidad los invitamos para hablar de política, porque La Silla Vacía es un medio que habla sobre temas políticos y la PEPA es un tema para tratar de entender como más a profundidad los temas públicos. Y la pregunta que a mí me surge es, hay una revocatoria del alcalde Peñalosa en Ciernes. ¿Cuál es su posición frente a eso? ¿Creen que vale la pena, que no vale la pena? Yo diría que esto es como una pelea tonta, porque siempre que hay una administración nueva, a nadie la va a ver con ojos buenos lo que se hace. Aquí lo importante es que se tomó la determinación de acabar un punto
Lo más importante no por dejar de hacer cosas malas, por salvar vidas humanas, que es lo que importa acá. Tervin, pero mucha gente, digamos, critica lo que pasó acá. Digamos, hay gente que, como ustedes, decidió tomar un camino de rehabilitarse y tomar otra vida, pero la ciudad, como todos lo ven, tiene una diáspora de habitantes de calles, de ganchos, y pues eso es parte de la crítica. ¿Usted cómo ve esa, digamos, lado que no funcionó tan bien de la intervención? Pero es que si nos ponemos a ver las estadísticas, se ve que hay personas que son mayores en cantidad porque han mejorado, ya no queda mucho habitante de calle a como se veía antes. Y se han hecho cosas buenas, Camila, ¿tú qué oyes, digamos, de la gente que ha entrado en estos procesos y que está pidiendo que mejore? Pues porque, digamos, la verdad, los procesos son difíciles, no siempre son bien acogidos por la gente, que está haciendo falta para que sean más efectivos, no en esta administración, sino en general. Yo digo que primero las personas que salieron de acá no se ven muy bien recibidas en la sociedad por su historial, digámoslo así, porque la gente no las ve como personas, no las toma en cuenta, es como si fueran literalmente basura social para ellos. Entonces, yo digo que más que eso es importante, digamos, programas como en el que yo estoy, donde uno se siente acogido, donde uno no se siente parte de como un bicho raro o algo así, sino que uno se siente como en familia y siente que está bien y que tiene oportunidad de seguir adelante, que uno no se puede quedar ahí. Y hay muchos pelados de acá que estuvieron acá también y están estudiando juiciosos y están saliendo adelante. Luis Alberto, como ciudadano, ¿cuál es su posición frente a la revocatoria del alcalde? Pues como ciudadano, yo creo que hay como tanto bueno, hay también malo. Lamentablemente uno como ciudadano siempre va a tirar a lo malo, ¿no? Pero pues las cosas que han hecho han sido muy, muy buenas, que no se pueden tapar con 2 o 3 cosas malas que no tienen la misma magnitud. O sea, ¿qué rescatas de bueno y qué te parece que ha sido malo? Rescato súper bueno, como las entidades que se han metido en el trabajo de recuperar a la gente, de darles saberes para que sean mucho más humanos como personas, para que vuelvan hacia la sociedad y puedan aportarle algo. Lo que no rescato es de pronto como ese aislamiento a la persona mayor, porque la persona mayor siempre va a estar ahí, y por el hecho de que ellos tengan un aprendizaje mucho más lento o de cierta manera diferente que al de un joven, no significa que no puedan haber los mismos procesos o las mismas actividades para rescatarlos. Bonilla, quiero volver a ese tema de la revocatoria, pero ligado a este proceso. Digamos, ustedes ya dijeron los beneficios en sus vidas y hay mucha gente también que dice que acá también hubo mucha agresividad por parte del distrito y que no fue una cosa integral. ¿Usted qué dice a esa crítica? ¿Usted cree que tiene algo de razón? Lo que pasa es que la gente no está muy convencida de cómo se hizo este proceso de intervención, pero si miramos el resultado, yo creo que fue la mejor manera que se pudo hacer. Esto no fue una intervención como en otros países, que hay quemas y hasta estallidas de carros, no, se tuvo que hacer de la manera como se hizo. Es importante que rescatar acá que el habitante de calle no necesariamente tiene que ser consumidor. Se está hablando de que hay mucho habitante de calle, mayores estos. El distrito debe implementar unos programas para la mayoría de edad, de los habitantes de calle que son mayores de edad. En este momento las diferentes entidades como el IDIPRON, Integración Social, tomamos enfrente la recuperación de los jóvenes hasta cierto punto. Hay algunos que los cogió Integración Social, Vía Libre. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos que no han querido como concientizarse. ¿Por qué? Por lo que dice mi compañero, la mayoría de edad. Hay otros que sienten temor después de tanto tiempo de haber estado acá, de haber sufrido las adversidades, de haber sido víctimas del consumo acá, del atropello. Entonces hoy en día le da miedo tomar esa determinación de asistir a algún otro lado. La intervención se hizo de la manera creo que tenía que hacer, porque afortunadamente no tuvimos en el país noticias de que 50 muertos, que rebeldía por toda Bogotá, quemas de buses, no. Que la gente tenía que protestar porque esto era una casa, esto era su pueblo perdido para ellos, y al momento que vieron la policía, pues que ellos no creían que se iba a hacer posible. Tervin, y más allá del Bronx, más como una ciudadana ya de Bogotá,
¿qué cosas le rescatarías tú de lo que ha hecho el alcalde y qué cosas te parece que realmente no han funcionado y que podría uno ayudar a explicarse que alguna gente no quiera votar por el alcalde para que continúe? De pronto es porque, pues, lo que yo tengo entendido, él se fija mucho en el estrato más alto y le quita la oportunidad al pobre. El pobre no gana mucho y con el presupuesto pues, es fuerte. Pero no, yo creo que el man está haciendo las cosas bien. Como persona, como ciudadano, pienso que el man está haciendo las cosas bien. Que de alguna u otra forma a muchos no les gusta, pero es porque lo ven desde su punto de vista. Pero yo como es habitante de la calle, pienso que él está haciendo las cosas bien, porque por él es que estoy acá. No solo por él, por la alcaldía, Claro. por el cuerpo directivo de IPRON, por el padre, por los educadores. Claro. Camila, una de las políticas, digamos, que ha cambiado a lo largo de las administraciones de Bogotá es con respecto a la población LGBTI. ¿Tú qué rescatas de eso y qué dices que le falta a esta administración? Pues obviamente ha cambiado mucho al día de hoy el tema de la discriminación, porque tanto en trabajos como en muchos otros labores es muy fuerte. A mí me gustan las mujeres y he tenido que luchar como desde los 12 años con eso, porque la gente cree que es como que un día te levantas y dices hoy voy a ser gay, como si fuera una decisión, pero es algo que tú tienes que afrontar en la vida, es como, sí, o sea, ya tienes que lidiar con eso entonces. Y todavía le falta mucho el tema de no empoderarse, sino de tomar como un tipo de control para que no haya tanta discriminación, como que no haya tanto señalamiento. Luis Alberto, esta zona, usted ya la vio y va a haber una renovación grande. Usted conoció el Cartucho también, y allá hay un parque que se llama el Tercer Milenio, que es tal vez uno de los fracasos urbanísticos más grandes de la ciudad, porque no pasa nada. ¿Por qué pasa eso y qué debería pasar en estas zonas como para que estos lugares fueran vivos, para que viniera la gente y hubiera un cambio real, que digamos es uno de los grandes retos que hay ahorita? Pues yo creo que a lo que más le pueden apostar es a la cultura y al arte, ¿no? Porque es el canal más vivo y es el canal más directo hacia los corazones de los ciudadanos, ¿no? Para cambiar. Si tú quieres generar un impacto, yo llenaría esto de colores, lo llenaría de gente haciendo arte, música, construiría una universidad artística, un colegio artístico en el cual fomente al ciudadano otras visiones diferentes que no sea el mismo apego material o de dinero, sino ya sea un alimento más espiritual, interno para el uno con el uno. Yo creo que esa sería la mejor forma. Luis Alberto, ¿y a ti qué tanto te interesa la política? O sea, los temas políticos, o sea, toda esa discusión de la revocatoria, la pelea Petro-Peñalosa, ¿eso es algo que tiene algo que ver con tu vida o realmente te vale 5 y que ojalá que nunca se hablara de eso? Muy buena pregunta, pues yo soy skinhead, pertenecí a la FRAE, Frente Antifascista Engativá, pertenezco a la Coordinadora Antifascista Bogotá, sí, por lo tanto me declaro una persona totalmente popular de izquierda, pero no obstante, yo creo que uno en una vida cotidiana no solamente puede guiarse por una elección de izquierda o de derecha, sino tiene que conjuntarlas, articularlas, porque es la mejor manera de vivir. Entonces a mí me interesa todo en cuanto a lo que es la pelea Peñalosa-Petro, es ver dos balanzas así peleándose de extremo a extremo, porque estamos hablando de una izquierda y estamos hablando de un señor de derecha, ¿sí? Pero con muy buenos pensamientos ambos, y ambos quieren la misma acción, y ambos le están apoyando a algo que es muy bonito, que es la cultura y es el arte. Bonilla, y en esa pelea que describía Luis Alberto de extremos, una persona de derecha, una persona de izquierdas, ¿dónde queda el ciudadano? ¿Dónde queda el ciudadano? Buena pregunta. Más allá de que se estén peleando por asumir un cargo, y yo diría que deberían pensar que no nos pase lo que pasó en otro país, que terminamos vueltos nada, y estamos a tiempo de que el que esté manejando la ciudad, el que esté empoderado en este momento, el país esté con él, bien sea que haga las cosas bien. En este momento andan en una pelea de que yo hago más y el uno promete, el otro promete, no es tanto lo que prometan, es el resultado que le dan a la ciudadanía. Tenemos problemas de niñez, tenemos problemas de habitantes de calle, tenemos problemas de madres cabezas de familia, de comunidad LGTB. Lo importante es, independiente quién lo haga, que le dé una solución al problema.
pero que no lo haga de sola palabra, sino que en el momento se meta la mano al bolsillo y diga, y lo voy a hacer. Uno no es monedita de oro para caerle bien a nadie. Y las acciones que yo haga en el momento pueden ser reprochadas por muchos personajes. Pero yo, ¿cómo callo la boca? ¿Cómo lo hice yo? Con trabajo. Nadie esperó de que yo saliera de allá del Cartucho y hoy en día sea educador. Hoy en día tengo un alumno a mi lado, a mi cargo, enseñando cosas buenas. ¿Cómo callé esto? Con acciones. Eso no se trata de una pelea por el poder. Hay que hacerlo en beneficio de la ciudadanía, que ellos son los que recompensan y suben al estatus o bajan a un representante. Tervin, tú como joven, ¿qué esperas de un gobernante? O sea, ¿qué es lo mínimo que tú esperas de un alcalde? Que vea por la vida, ¿no? Por la vida del ser humano, por su integridad, por lo que quiere. Camila, ¿tú qué piensas de esa pregunta que le hacían a Tervin? ¿Esa es como el valor máximo que debería defender un gobernante o qué es lo que esperas de ellos? Que a veces están un poco lejanos. Principalmente que nos vean con igualdad, que el estrato para ellos no sea algo importante, que no sean como están acá los que están arriba y acá están los que están abajo, entonces no sé, me voy a fijar más en los que mejor hagan ver la ciudad, ¿sí? Como un poco de igualdad y también de apoyar, como tú dices, el arte, porque acá hay muchos artistas. Yo creo que una ciudad de artistas sería algo maravilloso. Ya para ir cerrando el programa, Bonilla, si tú pudieras hacer una cosa como alcalde en este sitio en particular, ¿qué harías? ¿Qué soñarías y qué te parecería lo máximo que hiciera un alcalde aquí, en este lugar? En este lugar haría lo mismo que, entre comillas, funcionaba. Un lugar donde la gente venga acá y se pierda, pero de alegría. Montaría todo lo que sea de cultura. Donde el más niño pueda venir con su papá, con el abuelo y salga feliz. Que talleres, lo que decía el compañero, universidad, todo lo que tiene que ver cultural. Bogotá es la capital del país, donde todas las colonias vienen acá. Qué mejor que fuera donde esté un pedazo de nuestra Colombia en cada lado. Donde vean lo que realmente hacemos cultura por medio del urbano, no como vandalismo, sino como arte cultural que diga, oiga, Bogotá tan bonita, mire donde lo que funcionaba acá, mire lo que hoy en día es. Independientemente de lo que pase, que siga el alcalde, que llegue otro, no lo dejen perder. Que esto sea un símbolo de que la gente llegaba acá. Tervin, en el último minuto del programa, ¿cuál sería tu sueño como alcalde para hacerlo aquí? Más que un sueño, yo quisiera acabar con la pobreza. En este lugar. ¿Y cómo lo harías? Con trabajo. Con trabajo. Con trabajo. Camila, ¿cuál es la propuesta que tú harías en este lugar para que esto fuera un lugar, como dice Bonilla, de alegría y que la gente viniera? Le apoyo mucho esa idea, pero, o sea, haría como mitad y mitad, un centro cultural súper chévere donde vengan a exponer todo lo que saben, a explotar todo ese tipo de talentos, pero también como un espacio para las personas que no tienen un lugar a donde llegar, un lugar en donde quedarse, un lugar, digamos, que las personas que no tienen comida, las que no tienen una cobija, porque uno llega a la casa y relajado, uno se acuesta, porque sabe que tiene una mamá que lo espera uno en la casa, pero hay personas que no. Ya para cerrar solamente, ¿cómo vas a votar? Cada uno, ¿cómo va a votar la revocatoria? Y nos vamos a otro lugar a moverle la silla a otra persona. No. ¿Tú votas no? No, punto neutral. Yo lo voy a dejar que siga. Tú lo vas a dejar que siga. Y voten por mí porque el próximo seré yo. Muy bien, Bonilla, haremos la campaña por ti cuando se termine este periodo. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a ustedes. En la Pepa continuamos hablando con los expertos, con quienes han estado detrás de los acontecimientos, pero también con los que los han estudiado en profundidad. Para hablar del Bronx trajimos a la Pepa a Marcela Tovar. Ella es experta en política de drogas y hace poco, desde el Centro de Pensamiento y Acción para la Transición, publicó un estudio muy crítico del operativo. También decidimos invitar a Julián Quintana. Él era el director del CTI en el momento del operativo y tiene muchas anécdotas y reflexiones alrededor de lo que fue ese día y un año después lo que ha sucedido ahí.
Marcela, un año después de este operativo y para entrar a los temas particulares, ¿cómo lo evalúa un año después de esta intervención? Pues yo creo que hay bastante problemática social a la intervención. Un año después podemos ver que la intervención se llevó a cabo sin la presencia del Ministerio Público, a pesar de lo que dice la Alcaldía de Bogotá, que estuvo la personería. La personería acepta públicamente en varias respuestas a derechos de petición que tenemos, que llegó a las 10:30 de la mañana tras la llamada del director en ese momento de seguridad, hoy en día subsecretario Jairo García, y eso pues es preocupante en la medida en que no sabemos muy bien qué pasó en esas horas y cómo se pudieron garantizar los derechos de las personas que estaban ahí, que no solamente eran habitantes de calle, sino habitantes del sector. Hay algunos que siguen viviendo ahí en algunos de los predios que no han sido demolidos, que están habitados. También nos preocupa muchísimo los impactos que ha tenido a nivel de la problemática de habitante de calle. Vemos no solamente, tenemos un seguimiento que hicimos con Parces, la ONG Parces y la ONG a la que yo pertenezco, CEPAT. Ellos hicieron un trabajo de campo muy interesante en el Caño, después del Caño, y digamos, todas las violaciones a los derechos humanos que sufrieron en el Caño, hablan de golpes, hablan de maltrato por parte de la policía, hablan de un montón de cosas bastante complicadas. Pero también vemos que institucionalmente tenemos unos servicios que no están adaptados para la habitabilidad en calle, es decir, le condicionamos a la gente para poder dormir y para poder comer, que casi que llegue curada a estos servicios y no están adaptados, aparte de no reconocer unas dinámicas que tenemos todos como seres humanos, como la necesidad de intimidad, como la necesidad de tener relaciones sexuales, como la necesidad de poder dormir cuando queramos, y pues el hecho también de tener algún tipo de adicción. Adicionalmente vemos un recorte en los servicios de salud y una imposición de barreras de acceso porque le entregamos todos estos servicios, digamos, individuales, de atención individual, de acciones individuales que llaman en salud pública, se lo entregamos a las EPS nuevamente, que antes lo tenían los CAMAD, y hoy en día lo dejamos simplemente en acciones colectivas como los centros de escucha, lo que quiere decir que le entregamos a las EPS esos tipos de tratamientos que ellas no se van a preocupar por salir, pues sabemos lo que es pedir una cita en una EPS, lo que es pedir una atención en una EPS, imagínense para un habitante de calle, con todas las circunstancias que tiene el habitante de calle. Y adicionalmente a eso nos preocupa mucho el proyecto de renovación urbana y la manera como se elaboró toda la intervención, como en ese momento se saltaron los protocolos en los temas de renovación urbana, como se están haciendo las demoliciones amparados en una normatividad que exige ciertos procedimientos que no se han respetado o que por lo menos la alcaldía no ha hablado de ellos, y pues nos preocupa mucho eso porque se abre una puerta a unas situaciones difíciles en donde no hay participaciones de quienes viven ahí, no estoy hablando de los dueños, sino de quienes viven en los entornos. Y eso es un fenómeno que se conoce en el mundo como el fenómeno de la gentrificación, es decir, de segregación urbana. Julián, ayúdenos a entender un poco, Marcela nos da ese lado bastante crítico, pero mucha gente le ha dado muchos aciertos a este proyecto. ¿Por qué nos ayuda a entender esos aciertos que usted pudo identificar y ya ha venido identificando un año después del operativo? Bueno, yo pienso que hay que rescatar una frase que yo di al inicio de la intervención del Bronx, y era que era el inicio del FIT del Bronx. Yo estoy de acuerdo con Marcela que hay muchas cosas por hacer, el tema social, el tema penal, que son cosas diferentes, pero también hay que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, Marcela decía que no existe un acompañamiento del Ministerio Público. Eso no fue cierto. Y lo puedo decir porque yo mismo, como director del CTI, fui hasta la Procuraduría y en ese momento delegaron 15 ministerios públicos para la operación. ¿Qué fue lo que pasó? Al momento de hacer el ingreso, el Ministerio Público vio que no era necesario el acompañamiento del Ministerio Público, ya que ya eran las 6 de la mañana. Sin embargo, para dar más garantías a este operativo, fuimos con los fiscales. Fue el director del CTI directamente, el director de la policía. Incluso era una operación donde habíamos presupuestado que por lo menos íbamos a tener un enfrentamiento, porque era una banda delincuencial. Y fue una operación tan exitosa que no tuvo un solo herido o una sola persona que se haya dado de baja por tema de crimen organizado. Es importante resaltar que una cosa es lo que se hace en el ámbito del derecho penal y otra cosa es el tema social. Nosotros siempre le pusimos como presupuesto a la alcaldía un protocolo, y protocolo de atención a habitantes de la calle, que eso era importante.
Y ese protocolo existió, ese protocolo quedó en los expedientes de la Fiscalía, porque nosotros sabemos que cuando íbamos a hacer el ingreso, seguramente estos habitantes de calle, que son las víctimas en este caso, no son los delincuentes, son las víctimas, tenían que tener una atención prioritaria, sobre todo en salud y temas sociales. Así que con ese protocolo nosotros hicimos la operación. Ahora tenemos que decir, no todo en la vida sale bien, algunas cosas salen muy bien, otras no salen tan bien. Indiscutiblemente aquí también tiene que analizarse cómo la Corte Constitucional ha analizado el tema de la resocialización del habitante de la calle, que no es obligatorio. Así que por más que la alcaldía quisiera haberle dado la mano a esas personas que se le dio casi al 100% del habitante de la calle, muchos no quisieron la ayuda. Así que el tema de la atomización fue algo que también se batió con la policía y se advirtió. Por eso yo siempre decía, este es el inicio del Bronx, porque seguramente esta olla, que era un centro de acopio de una organización delincuencial, se iba a atomizar, no solamente en toda Bogotá, sino también en la periferia. Miremos el tema de Soacha, Ciudad Bolívar, donde hoy en día las organizaciones están actuando desde allí. Entonces yo pienso que hay cosas, claro, positivas, pero no podemos decir que todo sea tan exitoso porque hay mucho trabajo que hacer. Todavía faltan ganchos por capturar, todavía falta identificar algunas rutas del narcotráfico, dónde se están estableciendo nuevamente, y además lo que tú decías, algo supremamente importante, y es el trato a la víctima, en este caso, que es el habitante de la calle, que es lo que más nos preocupa a los bogotanos. ¿Había otra alternativa a la del Bronx, a la de la toma del Bronx? Pues yo creo que por lo menos había una alternativa para un alistamiento más fuerte y más importante de la institucionalidad para recibir, digamos, todo lo que se venía tras el operativo. Es decir, me parece muy riesgoso y me parece muy difícil como se ha posicionado el discurso un poco de la alcaldía en quienes somos críticos con la intervención, no lo digo por el doctor Quintana, sino quienes somos críticos con la intervención. Nos han situado un poco como los defensores más o menos de que a los niños los violen y los maltraten en este tipo de situaciones. Entonces, lo que hay que decir es que había que hacer una intervención en el Bronx. Evidentemente había una situación bien complicada, había unos predios, digamos incluso el distrito donde se daban situaciones complicadas por extinción de dominio, pero tenía que haber un alistamiento más fuerte. Es decir, integración social, salud, no participaron activamente de las planificaciones, o por lo menos no, ellos mismos dicen que no lo hacen. Cuando yo hablo de esto, son las respuestas que nos dio integración social y que nos dan las instituciones como la personería e incluso como la Secretaría de Seguridad cuando nos dice que es la personería la que acompañó y resulta que no. Yo me estoy basando en respuestas institucionales que ellos nos dan y no estuvieron en acompañamiento por medio de que se filtraran el operativo. Pero resulta que también tenemos testimonios de habitantes de calle que estaban ahí, que ya lo sabían, que ya sabían que eso iba a suceder, que los ganchos, bueno, los ganchos no viven ahí, pero que las personas, digamos, más fuertes se salieron, que sacaron incluso un montón de cosas, son testimonios. También hay quejas en la Defensoría sobre el trato, es decir, había un montón de cosas, por más de que hubiera un protocolo de atención a habitante de calle, un montón de cosas que se dieron en el minuto a minuto que son bien complicadas en tema de violación de derechos humanos. También incluso se les llevó a 508 habitantes de calle y eso se ve como un logro de los que demostrar la Secretaría de Gobierno, en su momento la Subsecretaría, que llevaron a la UPJ para hacerles ahí la oferta institucional. Por norma, ese no es el lugar para llevar a cabo una oferta institucional. Al habitante de calle ni a nadie lo pueden llevar a la UPJ, hoy se llama Centro de Traslado por Protección, para hacerle oferta institucional. ¿Sí? Es por otros motivos. A muchos no se les atendió la salud, e incluso, pues, integración social. Si me permite resumir la pregunta, es, bueno, tocaba hacer una intervención, pero en términos de derechos humanos faltó mucho. Y sobre todo yo creo que ahí tenemos que empezar a hablar y hacer un debate un poco más amplio sobre lo que significa el control territorial por parte del Estado y qué significa si quiere, ya seguridad. Lo discutimos, pero démosle la palabra a Julián. Julián, ¿usted cree que había otra alternativa? Pero no me... Bueno, yo creo que era un tema de ponderación de derechos fundamentales. Sin duda que había una parte de crimen organizado que no podríamos seguir siendo benevolentes las entidades del Estado con esta crisis que teníamos en el Bronx, pero también éramos conscientes de la crisis en derechos humanitarios, ¿no? Sin duda nosotros tratamos de hacer un componente donde se respetaran las dos cosas, tanto atacar con efectividad el crimen organizado como también los derechos humanos. Sin embargo, siempre van a haber inconvenientes y yo entiendo de pronto algunas quejas de habitantes de la calle que no recibieron un buen trato. Claro, todo esto puede pasar. Sin embargo, yo pienso que el tema de violación de derechos humanos no fue tan fuerte como lo evidencian algunos habitantes. Yo creo que el trato que le dio la policía
inclusive lo digo porque estuve en el operativo, fue el más adecuado. Lo que pasa es que la realidad en este tipo de operaciones es totalmente diferente. Y lo que tú decías, bueno, ¿y cómo blindamos la operación? No era fácil. Yo tuve varias reuniones con muchas secretarías de la alcaldía, con la policía, con también representantes de derechos fundamentales, contándoles qué era lo que queríamos hacer. Nosotros pues somos expertos en crimen organizado, pero no en atención al habitante de la calle. Por eso la directiva del fiscal en ese entonces, que era el doctor Perdomo, fue una vez que tengamos el protocolo, pues vamos a ingresar al Bronx. De lo contrario no lo hacemos. Y desde el punto de vista de la fiscalía lo hicimos. Nosotros teníamos la confianza de que la alcaldía le iba a dar un buen tratamiento al habitante de la calle y creo que se hizo, ¿no? Dentro de lo que pudimos ver y evidenciar. Ahora, que hay inconformismo, claro que lo va a haber en toda intervención, pero yo pienso que no se lo podría dar más largas al tema de la intervención. Lo digo porque era muy crítico escuchar madres y también niñas que habían sido objeto de violación sexual, explotación sexual, también mirando el tema de tráfico de drogas y no se hiciera nada. Entonces yo creo que estábamos en mora de hacer una operación en el Bronx. Marcela, la interrumpí, pero era para darle paso, de verdad, al tráfico de drogas. Esto es un tema que, pues, digamos, ha sido objeto de críticas, por un lado, y de elogios, si se quiere, por el otro. Mucha gente dice que se logró atacar un sitio que no debería existir, pero otra gente dice que no se logró romper una cadena de una forma eficiente, una cadena de narcotráfico. ¿Usted qué opina? Pues aquí tenemos un antecedente. El antecedente es el Cartucho, que además paradójicamente con el mismo alcalde, en 1998. Y tras un decreto de renovación urbana, que es el 880 de 1998, Cartucho 1999. Y tenemos un parque que se hizo después del Cartucho, que además no ha dado respuesta a temáticas de seguridad, porque no sé si usted pasa tranquilo por el Parque Tercer Milenio, a pesar de lo bonito y lo cuidado que está. Pero tenemos ese antecedente y tenemos después una consolidación del Bronx. Es decir, tenemos unas dinámicas, yo no soy experta en estos temas de ollas y dispersión de política criminal. Lo que yo sí puedo decir es que estos lugares son tan exitosos para personas que consumen drogas como los habitantes de calle, porque se crean unos lazos que no logran crear en el resto de la sociedad, porque son, digamos, el desecho, entre comillas, lo estoy diciendo pues de manera cínica, de la sociedad, la estigmatización de la sociedad, y son el único lugar donde no está. Adicionalmente, esta historia de que son instrumentalizados por las mafias, es sí y no, pues son instrumentalizados en la medida que son en el único espacio donde encuentran una interlocución, así sea a través de un canje de algo que ellos necesitan. Si yo tengo por otro lado una institucionalidad que me recibe agresivamente, no estoy diciendo únicamente con bolillo y no sé qué, sino agresivamente en el sentido en que no me deja ser lo que yo soy y no me deja tener una intimidad y me tiene que decir que para poder comer tengo que estar encerrado en un sitio como si yo fuera un criminal, pues por lo menos en otros espacios yo encuentro, aunque sea esa droga que me da cierto confort y bienestar entre comillas, pues que por algo yo empecé a consumir. Entonces, adicionalmente a eso, pues no sé, yo no sé mucho de los resultados y ese tipo de cosas. Creo que las cifras en seguridad tampoco son tan claras, es decir, tenemos unas tendencias desde 2014 y 2015 que se asemejan mucho a las tendencias en homicidios, en hurtos a personas y en hurtos a vehículos, al menos en Bogotá, en las 11 localidades donde están ubicados los habitantes de calle y en esas 6 localidades cercanas al Bronx. No es muy claro que haya habido un cambio y una tendencia muy fuerte del cambio frente a la intervención, y adicionalmente en estas últimas cifras que dio el secretario de Seguridad, pues no conozco muy bien el detalle porque él tampoco las ha dado frente a dónde están ubicadas esas cifras, pero no es muy clara la causalidad, ¿cierto? O sea, ¿cómo se mide la causalidad frente a la intervención en el Bronx y estas cifras de seguridad? Un secretario que además hizo un estudio sobre el asesinato de sindicalistas con un modelo econométrico y logró demostrar que no había tal causalidad entre la actividad sindical y el asesinato de sindicalistas. Hoy nos saca unas cifras como causa de la intervención en el Bronx y no entendemos muy bien dónde está esa causalidad. Es para mirar un poquito más críticamente las cifras. ¿Usted cómo ve, digamos, esas cifras
de las cuales Marcela es bastante crítica en términos de seguridad, pero sobre todo en términos de lucha contra el crimen organizado ahí. Mucha gente lo llama microtráfico, yo prefiero no llamarlo así, eso es tráfico, narcotráfico. ¿Cómo ha sido eso? Yo creo que el tema hay que centrarlo en su justa proporción. Cuando uno habla de política criminal tiene que pensar en dos componentes importantísimos, y el primero es la represión, que fue lo que se hizo en el Bronx, pero también el tema de la prevención. Lo que dicen los doctrinantes es que el tema de represión, que lo hace el derecho penal, pues con un operativo se pueden capturar a los delincuentes, pero el tema cultural y social no, porque son cosas que se hacen con el pasar de los años. Uno no puede quitar de un día para otro que un consumidor se rehabilite, y mientras el negocio sea bueno y de dinero, pues obviamente van a estar esas empresas criminales detrás del negocio. Entonces yo pienso que tenemos que mirar es qué es lo que queremos atacar, porque el derecho penal puede hacer muy poco frente a la cultura ciudadana, en el entendido de que siempre va a haber una persona que quiere consumir. Tenemos que llegar es al consumidor. ¿Y cómo llegamos? Con programas sociales. Y sin embargo la Fiscalía hace un gran esfuerzo, pero la alcaldía y la policía tienen que estar allí previniendo, ¿sí? Haciendo programas de acción. En la pregunta, ¿qué cifras o qué números dan cuenta del ataque, digamos, de las capturas que se hicieron ese día? ¿Qué tanto se rompió la cadena del narcotráfico ahí? Yo pienso que hace falta mucho por hacer. Por eso yo siempre insisto, fue el principio del Bronx. La mayoría de cabecillas de organizaciones día están huyendo. No los pudimos capturar. Fueron más capturas a nivel, digamos, bajo de la cadena. Ese día hicimos 11 capturas, 2 capturas importantes de 2 cabecillas. Sin embargo, muchos todavía están en libertad y siguen delinquiendo. Es un reto para el Estado que se capturen a esas personas. Además, no es un secreto que al hacer la intervención en el Bronx se atomizaron las ollas y las tenemos en las periferias. Y siguen también consumiendo y siguen vendiendo. Entonces yo creo que el problema que plantea Marcela, y que estoy de acuerdo, no solamente es mirar como el Bronx, como ya logramos el objetivo, sí, metimos un gol, pero no hemos ganado el partido. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Marcela, en política de habitantes de calles, ¿qué hace falta por hacer? Uy, muchas cosas. Pues primero que todo, quisiera referirme a la sentencia a la que habló mi compañero de SET sobre la posible, cuando pidió la alcaldía la posible modulación de la sentencia para obligar al habitante de calle a ir a los centros. Pienso que primero la alcaldía tiene que empezar a mirar qué es lo que no hace que ellos no quieran ir. ¿Sí? No es simplemente un capricho porque no tengan voluntad o que estén tan llevados con las drogas que no quieren ir. La mayoría de los habitantes de calle quiere un sitio donde poder ir a dormir, donde poder comer, donde poder estar calientito, bueno, un montón de cosas, pero pues no prefieren la calle y prefieren no ir por una situación que encuentran en esos lugares. Entonces yo creo que la alcaldía debería revisar algo que llamamos las barreras de acceso a esos lugares, que es un poco lo que yo te decía. Claro, es como todo la coerción, la incapacidad, digamos, de entrar sin estar limpio, con unas reglas muy claras. No, sobre todo a ti no te gustaría tener que vivir en un sitio obligado, donde no te dejan salir, donde no te dejan fumarte un cigarrillito si te lo quieres fumar y donde ni siquiera puedes tener relaciones sexuales, ni ir al baño solo. Julián, ¿qué hace falta en ese término en un minuto? Bueno, yo difiero un poco de la posición de la Corte. Yo pienso que uno tiene que pensar un poco más en sociedad, como lo decía Hegel. En muchas partes y en otros países, los habitantes de la calle es una obligación rehabilitarlos. Por eso uno no los ve a veces por la calle. En Colombia no, porque somos un Estado muy liberal. Yo pienso que tenemos que comenzar a analizar, es un debate en Colombia, en si es obligatorio que el habitante de la calle o el consumidor tenga que rehabilitarse. ¿Su opinión es que sí? Sí, yo pienso que tenemos que llegar a un estado de obligación del Estado y pensando no tanto en el individuo, sino en la persona y en la sociedad. ¿Qué es lo que necesita la sociedad? Una protección, y la protección seguro ante personas que están consumiendo drogas que pueden ser un potencial peligro para la sociedad y que tenemos que tener un programa, claro, con todas las condiciones y garantías en derechos fundamentales. Pero pienso que es hora que en Colombia se plantee ese debate, porque no va a ser algo nuevo y esto va a ser muchas cosas de discusión al futuro, porque no es ni la primera ni la última olla que vamos nosotros a destapar en Colombia. Marcela, ¿cuál es esa pepa de un año después del Bronx? La PEPA es el proyecto de renovación urbana. ¿Cómo? Esa es la PEPA. ¿Puede explicarlo? Pues yo creo que la PEPA puede ser una pregunta, es decir, y es una pregunta que puede ir un poquito más allá, no solamente en el ámbito del Bronx, sino en otros espacios de la ciudad donde vamos a tener operativos de este tipo, o por lo menos operativos que implican desalojo, en donde decimos que hay pues, microtráfico y consumo de drogas.
¿Es una política de seguridad o es un negocio inmobiliario? ¿O es una política de seguridad para ocultar un negocio inmobiliario muy fuerte? Para eso yo quisiera que ustedes miraran los valores del suelo que tiene la zona de San Victorino después de los operativos en el Cartucho. Es la más cara de Bogotá comercial, como la del Centro Comercial Andino. O sea, es muy interesante a nivel inmobiliario. Miren ustedes el proyecto que se está erigiendo allá, que yo no es que quiera decir que todos debemos vivir, y discúlpenme la expresión, en la mierda, ¿sí? Sino cómo se crearon esas condiciones para sacar a una población de ahí y para generar un proyecto inmobiliario de gran envergadura, pero sin tener la participación, no de los dueños, de las personas que vivían ahí. Para eso les invito a leer el informe que hicimos con Parces y con CEPAT, que se llama Destapando la Olla, que damos mucho detalle sobre eso, que acá no tengo la manera de darte el detalle de cada una de las cosas porque es paso por paso, pero pues es bastante interesante. Yo creo que esa es la pepa. Julián, ¿cuál es la pepa de este asunto? Yo creo que la pepa es la demostración que el Estado le hizo al crimen organizado de que no hay territorios vetados para ellos en Colombia. La intervención era necesaria. Yo creo que demorarnos más era no faltarle al compromiso de la sociedad de realmente darle Estado y derecho. Entonces yo pienso que el crimen organizado tiene que pensar 2 veces antes de volver a tener una copia así de droga tan grande como lo tenía en Bogotá. Ahora, aquí hay que meterle también los asuntos de restablecimiento de víctimas. Muchas personas después de que se hizo el operativo se acercaron a la fiscalía y nos decían, mire, a mi papá lo mataron por quedarse con esta casa y hasta hoy tenemos el valor por la intervención de denunciarlo ante la fiscalía. Muchas de esas personas que habían sido víctimas de delitos se atrevieron a denunciar a la fiscalía y la investigación va muy bien. Sin embargo, falta mucho que hacer, pero yo creo que este es un impacto contundente al crimen organizado, demostrándoles que en Bogotá, que es la capital de nuestro país, no hay sectores vetados para ellos. Marcela y Julián, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Es un tema que nos daría para hablar horas, pero el tiempo es limitado. Ahora que ya escuchamos a los expertos y a sus argumentos, queremos llevar a este operativo del Bronx al detector de mentiras de la silla vacía. ¿Cuáles de los mitos que contamos al principio de este programa son verdad y cuáles son mentiras? ¿Cuáles son exagerados? ¿Cuáles están diciendo las cosas a medias? Juan Esteban Levín, ¿qué encontró? Después de ir a nuestros expertos sobre la toma del Bronx, llegamos ahora sí a ponerle el detector a los 5 mitos sobre el tema de la semana. Aquí van, este es el primero. El primero, recordamos, es que la intervención del Bronx solo movió las ollas a otras zonas. Este mito es exagerado. Es exagerado porque si bien es cierto que llegaron muchos traficantes y muchos consumidores que se fueron a otros barrios, muchas veces llegaron a ollas que ya existían, como lo contó la Silla Cachaca en Puente Aranda, en Kennedy, en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar. Además, eso no fue lo único que hizo esta toma o intervención. Cientos de habitantes de calle entraron a programas de rehabilitación y sobre todo el Bronx era una zona vedada a las autoridades en la que había muchas otras actividades ilegales, no solo consumo y venta de estupefacientes, sino también había lugares incluso de tortura y explotación sexual de menores. Esas otras actividades quizás se han repetido en otras zonas, pero no en la misma dimensión y tampoco en espacios vedados a las autoridades de esa manera. El segundo mito es que la alcaldía envió a los indigentes del Bronx al Sumapaz. Ese mito es falso. Efectivamente, sí hubo una propuesta en ese sentido, una propuesta del concejal del Centro Democrático, Daniel Palacios, pero esta nunca se llevó a cabo. Y además tampoco se podía llevar a cabo porque los habitantes de calle pueden decidir voluntariamente dónde viven, si se acogen a un plan de rehabilitación, porque la Corte Constitucional lo ha dicho y lo ha dejado muy claro. Y la única manera de obligarlos a vivir en un lugar determinado, como a cualquier otra persona, es si comete un delito y va a la cárcel. El tercer mito es que al Bronx solo llegaron policías, pero no llegó todo el Estado. ¿Cuál es nuestra calificación? La del detector de mentiras, es que eso es exagerado. ¿Por qué es exagerado ese mito? Porque si bien sí hubo un énfasis en el aspecto de seguridad, no se puede decir que al Bronx solo hayan llegado policías. Por ejemplo, así lo reconoció el ex subsecretario de Seguridad de Peñalosa en su alcaldía pasada, Hugo Acero, en su columna de hace una semana en El Tiempo. Y queremos aclarar que Hugo Acero no es precisamente un opositor a Enrique Peñalosa. De hecho, la columna básicamente decía que si solo se miraban los logros en materia de seguridad, el alcalde no debía ser revocado. A pesar de eso, Acero escribió lo siguiente: hay que reconocer que no fue una intervención integral y que en algunos casos hubo improvisación en la atención de los habitantes de la calle.
Así que sí, llegaron muchos policías, pero en la operación también hubo funcionarios del ICBF y de la Secretaría de Integración Social, que atendieron a más de 2.000 habitantes de calle y lograron que más de 500 de esos entraran a programas de rehabilitación. Además de que hay una propuesta a mediano plazo de convertir la zona en un barrio dedicado a la industria artística y creativa. El cuarto mito es que tras la intervención del Bronx bajaron los homicidios en Bogotá. Este mito es cierto. Si uno revisa qué ha pasado con los homicidios en la zona del Bronx, han caído un 48%, entonces sería cierto. Si uno revisa qué ha pasado con los homicidios de habitantes de calle, bajaron en 60% entre junio de 2015 y abril de 2016, justo antes, el mes anterior a la intervención, y el periodo siguiente, junio de 2016 a abril de 2017. Y si uno mira en general en Bogotá, entre 2015 y 2016 bajaron, según la policía, el 5,32% y según Medicina Legal, el 3,76%. Así que no importa qué cifra se tomen y qué fuente se use, tras la intervención del Bronx sí bajaron los homicidios y por lo tanto el mito es cierto. El último mito es que ni siquiera el 10% de los indigentes se rehabilitaron. ¿Es eso cierto? ¿Es eso falso? Ninguna de las anteriores, es apresurado. Porque el tiempo que toma una persona para rehabilitarse es mucho más del que ha pasado hasta ahora. Cada uno tiene su propio ritmo, se demora un tiempo distinto, entonces la cifra todavía no se conoce. Lo que sí se sabe ya es que de los 2.053 habitantes de calle que el distrito encontró y censó, 764 siguen yendo a los hogares de paso y de esos hay 550 que están en ese proceso de rehabilitarse en los centros de atención transitorio y las comunidades de vida de la Secretaría de Integración Social. Todavía no sabemos qué va a pasar con esos 550, pero aún si la mitad terminan el proceso, se rehabilitan finalmente, no recaen mientras tanto, se habrá superado el 10%. Así que si bien hoy es apresurado, y reiteramos, para el detector de mentiras es apresurado, podría terminar siendo falso. El tiempo lo dirá. Para arrancar la semana bien informados, Juanita León, la directora de La Silla Vacía, hace un análisis de lo que vendrá en los próximos días en las movidas detrás del poder. La próxima semana será un gran termómetro para la capacidad política tanto del alcalde Peñalosa como del presidente Santos. En Bogotá se comenzará a discutir el proyecto de valorización en el Consejo, un proyecto que, como ha contado La Silla Vacía, no cuenta con el consenso de la coalición oficial del alcalde Peñalosa, para lo cual él tendrá que emplearse a fondo para lograr sacar adelante esta norma que es muy importante para todo su proyecto futuro de ciudad. Por el lado nacional, en el Congreso va a comenzarse a discutir en las comisiones primeras el proyecto de circunscripciones especiales de paz. Es un proyecto que le interesa muchísimo a los políticos y muchísimo a las FARC, porque dependiendo de dónde queden estas circunscripciones, donde los movimientos sociales van a poder proponer candidatos que van a ser elegidos en 16 curules en la Cámara de Representantes con un umbral mucho más bajo del que tiene un congresista normal, es de altísimo interés tanto para ambas partes que quieren influir en que esos candidatos sean de ideologías y de afinidad con sus intereses para el futuro. Por otro lado, también se escogen los ponentes para la reforma de la Jurisdicción Especial de Paz, la reforma que la reglamenta. Este es un proyecto muy polémico en donde el apoyo de Cambio Radical está, digamos, es la gran incógnita. Entonces será muy interesante ver quién queda de ponente y qué tanto el gobierno se va a mover para que el proyecto salga como quiere, ahora que la Corte Constitucional tumbó el fast track, tumbó los dientes del fast track, lo que quiere decir que ahora los congresistas van a poder evaluar artículo por artículo y por lo tanto eliminar o modificar aquellos con los que no están de acuerdo o que creen que a futuro pueden correr un costo político aprobándolos. Por último, está el tema de la calle. El presidente Santos ha demostrado ser mucho más hábil para manejar el Congreso que para manejar las reivindicaciones sociales de los ciudadanos en las marchas y en los paros. Y ahora que se está finalmente resolviendo el paro de Buenaventura, se le abre otro frente de movilización social. Ahora Azonal Judicial ha dicho que se irá a paro, con lo cual
mientras los niños de los colegios públicos no están pudiendo ir al colegio porque FECODE sigue en paro, se unen los jueces que comenzarán a cerrar las puertas a los ciudadanos de la congestionada justicia. Muchas gracias, esto es la semana que viene, esperamos que puedan leer estas historias en lasillavacia.com, donde contamos cómo se mueve el poder en Colombia. Y hasta aquí esta nueva edición de La Pepa. La próxima semana a las 8:30 de la noche no se lo pierdan, con el detector de mentiras para romper esos mitos que dan vueltas en las redes sociales, el análisis de Juanita León para arrancar bien la semana, nuestro tradicional análisis con los expertos de la silla llena y por supuesto moviéndole la silla a los personajes que están detrás del poder. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, @lapepa_oficial, que es la del programa, o a la de la silla vacía, @lasilla-vacía. Ahí estaremos mandando las encuestas sobre los mitos que romperemos en el programa, también preguntándoles sobre sus dudas que tengan y también temas, ¿por qué no?, que ustedes quieran que tratemos en el programa. Nos vemos la próxima.